Gracias por la invitación. Bueno, fue un hombre muy importante, un hombre que participó de las invasiones inglesas con el regimiento de arribeños, como llamaba a los que integraban los cuerpos de las provincias de arriba. Luego participó en el Ejército del Norte, estuvo con Belgrano. No llegó a integrarse al Ejército del Norte en una situación conflictiva con Güemes que había por parte del gobierno de Arauz, pero luego va a ocupar la gobernación de Córdoba tras esa especie de decisión que se da en el país en 1820 con la caída del directorio y tras la derrota digamos, el fusilamiento de Dorrego se produce la alianza con Quiroga y el combate de la Tablada, donde va a quedar muy mal herido y efectivamente, como decía recién, Schiaretti va a terminar muriendo luego en Santa Fe, pero el primer gobernador constitucional, recordemos que comienza la etapa de las constituciones provinciales, terminado ese proceso de unidad unitario que fue el directorio, aquel proceso al que se opuso también San Martín, uno de los hombres que se opuso firmemente al unitarismo de ese gobierno centralista y porteño que le importaba muy poco las provincias, que era el directorio, fue San Martín cuando se niega a reprimir a los caudillos federales y quiere seguir con su campaña libertadora, y ahí San Martín tiene evidentemente un gesto en favor de las provincias, ¿no? Y Busto también, algún hecho poco conocido es que San Martín pide que se termine con el último bastión realista en el Alto Perú, y uno de los pocos gobernantes provinciales que le prestan atención al enviado de San Martín para esta campaña, inclusive dispone de una cantidad de hombres para que se cumpla esa misión, es justamente Bustos, ¿no? Así que es un personaje que podemos incluir dentro de, en cierta forma, de los sanmartinianos también, ¿no? Sanmartiniano. Mañana tendremos la inauguración de su estatua ecuestre aquí en el Parque Sarmiento, que seguramente vas a tener oportunidad de ver en tu paseo por Córdoba. Y además, lo comentábamos mientras hablaba Matías desde Santa Fe, que tiene una calle en Córdoba, pero es una calle secundaria, por decirlo de alguna manera, y resulta que ahora descubrimos un personaje demasiado importante. Sí, podría realmente tener, además de su monumento, una calle más importante. Llama la atención, ¿no? Por supuesto que en Buenos Aires es un personaje completamente ignorado, como pasa con todos los caudillos del interior o gente que tuvo actuación destacada en el interior. Eso no asombra tanto, pero sí que en Córdoba tengo una pequeña calle, sí llama la atención. Me da la sensación, mucha gente que vive en la calle Juan Bautista Bustos, en el barrio Cofico, se está enterando quién era. ¿Quién fue Juan Bautista Bustos? Buena hora, una persona muy interesante, ¿cierto? Bueno, nos metamos en 1810, en esta historia de nuestra revolución fundadora, la otra historia, y me gustaría empezar, porque vamos seguramente a remitirnos a tu trilogía de mitos, sí, porque hay muchos mitos de 1810, sobrevolando todavía hoy, hasta en los actos escolares siguen dando vuelta mitos, pero la primera frase que decís en la introducción es que este es un libro que es una especie de modelo para armar. ¿A qué te referís con eso? Un homenaje a Cortázar, ¿no? En el sentido de que uno puede leer el libro por los capítulos, que son capítulos prácticamente autónomos. Hay una cronología, evidentemente, una sesión cronológica, pero se pueden leer en un orden, y además el primer capítulo, que para mí es muy interesante haberlo trabajado, porque hay una gran ausencia de material, que es el de las rebeliones, algo que no se nos enseña en la escuela, ¿no? De que el asunto de que prácticamente llegados los españoles, Colón llega a fines del 92 y ya a principios del 93 comienzan las rebeliones indígenas, de los negros, de los criollos contra la ocupación española, que prácticamente no para hasta el 10. No hay casi un año entre el 1493 y 1810 donde no haya habido alguna rebelión en algún punto de América. O sea, son 300 años de rebeliones hasta ese día. Sí, apagadas algunas, otras que continúan. Evidentemente reclamos que existían y que forman parte de los antecedentes que generalmente no se nos cuentan, ¿no? Siempre se nos habla de la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, las ideas de la enciclopedia, que por supuesto fueron fundamentales, pero no hay una conexión con lo que se venía haciendo a nivel lucha previa para llegar al sacudimiento del orden colonial que va a ocurrir finalmente en 1810. Claro, había gente que peleaba por su emancipación de alguna manera desde hacía mucho tiempo, desde el mismo momento que Colón pisa esta tierra. Eso es muy impresionante, ¿no? Pensemos que a los pocos meses ya se produce la gran rebelión atillana, que va a durar un año, luego esa rebelión sigue en las islas cercanas. Bueno, la rebelión de Enriquillo, por ejemplo, es una rebelión que dura 13 años y el líder nunca fue capturado. Sigue esa rebelión durante décadas. En Cartagena se logra armar una república independiente de esclavos libertos, que tiene que pactar España con ellos porque no los puede vencer. En el caso de Brasil, la República de Palmares, los esclavos que huían de sus amos.
Bueno, son cosas que no se nos cuentan, ¿no? Se nos cuenta siempre esta versión de que llegaron los españoles o los conquistadores y se sometieron los indios a sus dioses. Y Cosa que ocurrió... cada una de estas historias, cada una de estas rebeliones, seguramente habrá bibliografía de cada una, algún historiador habrá encontrado, Sí. pero estas conexiones que vos has encontrado para desembocar en 1810, me parece que no tenemos mucha referencia de eso. No, me parece que lo que faltaba era conectarlas y por lo menos darle la categoría de antecedente, que me parece muy importante, ¿no? Es un antecedente de nuestra revolución y el antecedente de lo disconforme que estaba la gente con ese orden colonial, que era corrupto, tremendamente corrupto, injusto, esclavista, ¿no? Entonces, bueno, eso evidentemente provocaba en la gente todo tipo de reacción, porque hay reacciones de indios y hay reacciones de criollos también, criollos que están completamente en desacuerdo a pagar tantos impuestos para que se lo lleve todo, ¿no? Para Sí, que se lo roben. y además llegado el momento de la revolución, de la primera junta, también estaban los que quedaron en desacuerdo con lo que se decidió, porque no todo el mundo estaba de acuerdo con lo que pasaba. Por supuesto, porque además es una sesión de un cabildo sumamente agitado, extremadamente interesante, ¿no? Uno se pregunta cuando lee la historia argentina, ¿no? ¿Cómo hicieron para hacerla tan aburrida en las escuelas, ¿no? Siendo tan entretenida, Sí, tan movida, tan apasionada. agitada, claro, tan llena de sangre, en el buen sentido, no solamente de sangre trágica, sino de esta cosa de las ganas de vivir y de luchar, ¿no? De vehemencia. De vehemencia, sí, sí. ¿no? De vehemencia. Bueno, tenemos ahí un vehemente que abre el libro, ¿no? Mariano Moreno con una frase que es impresionante. Impresionante. Le digo a los oyentes que la primera frase del libro, que es una cita de Mariano Moreno, lo vamos a usar para cerrar la nota. ¿Cómo no? Porque está en un libro de historia. Tiene 200 años la frase, Sí. y parece lo hubiera escrito hoy Mariano Y la Moreno. escribió exactamente, la dijo, es su oración de juramento del 25 de mayo del 10, exactamente el día que asumía como secretario de Guerra y Gobierno. Yo te mencionaba que me impactó mucho esa nota Sí. de Mariano Moreno, además con lo que uno se encuentra cuando abre el libro. Sí, yo sé que tenía dudas porque me parecía un poco larga, pero dije, tiene que estar entera, porque es una maravilla, ¿no? Porque generalmente uno pone frases cortas para iniciar un libro, como acápite, ¿no? Pero esta me parecía que merecía ir entera, porque es maravillosa. Lo perdimos muy temprano a Mariano Moreno. Sí, una pérdida irreparable. Apenas 6 meses de gobierno, ¿no? Y él creo que presentía que su final estaba cerca, porque hay como una urgencia. Esta vehemencia de la que vos hablabas, hay una urgencia de acción en él, una desesperación por hacer cosas que evidentemente parece una persona como que presiente algo, ¿no? Que sabía lo que iba a pasar. Seguramente. Bueno, y esos 300 años de historias, de rebeliones, de inconexiones, no tan inconexiones, Sí. y que desembocan en los procesos de emancipación de América. Sí. ¿Cómo fue el capítulo final? ¿Cuántos años nos lleva a llegar a ese 1810, pero en el Río de la Plata? Bueno, nos lleva bastante tiempo, pero uno podría decir que evidentemente un hecho bisagra, palabra que se usa mucho en estos últimos años, pero está bien la frase, se entiende, ¿no? El hecho bisagra Sí. entre la colonia y la revolución son las invasiones inglesas, ¿no? Donde empiezan a alinearse un poco las fuerzas económicas y políticas del Río de la Plata y donde aparece una fuerza militar propia, que son las milicias criollas, creadas para defenderse del invasor inglés. Se va creando una conciencia localista. Los criollos toman conciencia de la incapacidad militar y política para gobernar que tienen los españoles, de la crisis del modelo español, a lo que evidentemente se suma como un agregado muy favorable a la causa americana, la invasión de Napoleón primero a Portugal y luego a España, ¿no? Que es decisiva porque ahí se plantea una cuestión de legitimidad, porque todos estos muchachos eran abogados, la mayoría eran abogados que había estudiado en Chuquisaca, muchos de ellos, otros en Europa, como el caso de Belgrano. Entonces tenía la ley de su parte. Tenía la ley de su parte y el concepto de legitimidad, que el argumento que siempre usó España, que tenía pocos argumentos para convalidar su presencia en América, era uno esencialmente, la donación papal. Y la donación papal hecha a los reyes católicos es a la persona de los reyes católicos y herederos, no al reino, ni de Castilla ni de Aragón, sino a la persona. Por lo tanto, si el rey, por algún motivo, no está ausente, está preso, muere, etcétera, y no hay quien lo suceda por línea sucesoria directa, hay un principio de ilegitimidad y esa soberanía debe volver al pueblo, ¿no? Por eso la formación de juntas. Y esto pasa porque efectivamente renuncia Carlos IV, renuncia Fernando en favor de José Bonaparte, rey absolutamente ilegítimo, un invasor. Por lo tanto tenemos la posibilidad de plantear qué hacemos en América y empecemos a pensar en armar juntas con la excusa de cuidarle estas zonas a Fernando, ¿no? Pero eso, por supuesto, Claro, por supuesto. es una excusa que no es una excusa local, es una excusa en México, en Venezuela, en Quito, en Santiago, en Buenos Aires. ¿Cuánto demoraba por